Hola, mi nombre es Jimena Guadalupe Serrano Santiago y yo les voy a hablar sobre el tema de transmisión de calor por convección. Primero, ¿qué es la convección? La convección se define como el calor transmitido en un líquido o en un gas como consecuencia del movimiento real de las partículas calentadas entre sí. Es un mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de una sustancia. En este movimiento, debido al efecto de la gravitación, en virtud de las diferencias de densidad, se le llama convección natural, y por el contrario, el movimiento del fluido es producido por fuerzas exteriores no relacionadas con la temperatura del fluido, que es una convección forzada. Cuando decimos que es convección forzada, es cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Y la libre o natural es producida solo por las diferencias de densidades de la materia. En este caso hablando del aire alrededor de los radiadores o el calentamiento del agua en un caso, que serían como ejemplos. En la naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera por conducción y radiación acerca de la superficie es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección. Si nos vamos al tema principal, la transmisión de calor por convección es un sistema de transferencia de calor en el que interviene un fluido, ya sea un gas o un líquido en movimiento, que transporta la energía térmica entre dos zonas. Para calcular un modelo de transferencia de calor por convección, también lo podemos llamar como ley de Newton, donde se dice lo siguiente, que H, que es esta, es el coeficiente de convección que se calcula en vatios por metro cuadrado. La A es la superficie que entrega el calor con una temperatura. El fluido adyacente que se encuentra a una temperatura lo conocemos como T. Principalmente esta es la ecuación que siempre vamos a utilizar para calcular la transmisión de calor por convección. También se utiliza esta generalizándola. Esta es un poco más compleja, pero esa va más para cuando se tiene otro tipo de problema. Otro tipo de problema en donde el coeficiente de transferencia de calor convectivo es una función de las condiciones de flujo, las propiedades de transporte del fluido y la geometría de la pared. Debe conservarse que dicho coeficiente no es una propiedad del fluido, sino su valor no solo depende de las propiedades del fluido, también depende de los cambios de velocidad del flujo y la geometría de la pared, que se deben dar que puede haber cambios drásticos en el coeficiente convectivo, aun cuando las propiedades del fluido se mantengan constantes. Por último, para cualquier estudio sobre convección, se reduce al estudio de los medios por los cuales puede determinarse coeficiente convectivo, el cual depende de las características de la capa límite, que a su vez está influenciada por la geometría de la superficie, por la naturaleza del movimiento del fluido y de una variedad de propiedades termodinámicas y del transporte del fluido. Tenemos aquí una tabla con los valores típicos de coeficiente de transferencia de calor por convección, ya sea en convección libre o natural y convección forzada. Un pequeño ejemplo de cómo se calcula la transmisión de calor por convección y también las fuentes bibliográficas
para que consulten cualquier tipo de duda acerca de este tema. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.